Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Javi y este es el segundo vídeo de esta serie de videotutoriales para aprender a programar en LibGDX. Este segundo vídeo se va a dividir en dos partes. La primera es cómo ejecutar nuestro proyecto mediante la línea de comandos y luego una breve explicación del código básico de LibGDX y su ciclo de vida. Pues bueno, empecemos por lo primero. En el vídeo pasado, en el primero, expliqué cómo establecer nuestro entorno de desarrollo para trabajar y ejecutar nuestro juego en Eclipse. Pero puede que haya algunas personas que su ordenador no le permita programar y usar un IDE como Eclipse, o simplemente prefieran utilizar un editor de texto normal antes que un IDE. Pues bien, gracias a que ahora el LibGDX está integrado con Gradle, pues se puede hacer muy fácil mediante la línea de comandos. Pues bueno, para empezar, pues LibGDX ha sacado ya la primera versión, o sea, su versión 1.0, y ha cambiado un poco el wizard de como lo expliqué en el vídeo pasado, pero muy poco. Ahora lo voy a explicar y vamos a generar un proyecto. Para ello nos vamos a la página, a la wiki, al repositorio en GitHub de LibGDX. Pues una vez dentro, nos vamos al readme y le damos a create a LibGDX project. Aquí pues nos podremos descargar pues el wizard, el GDX setup, para crear nuestros proyectos. Como veis, ha cambiado un poco. Pues le dais aquí para descargar. Yo ya lo tengo descargado, lo tengo aquí y lo abro. Muy bien, como veis, la parte primera es exactamente igual a la que expliqué en el vídeo pasado. Aquí sería el nombre del proyecto del LibGDX, los paquetes, o sea, los distintos directorios que va a contener nuestro directorio con el código fuente, el nombre de la clase principal y aquí el directorio donde vamos a generar los archivos. En mi caso va a ser programación libgdx test. Y aquí el Android SDK. Si por algún casual no lo tenéis, en el vídeo anterior expliqué cómo obtener el SDK sin necesidad de obtenerlo mediante el IDE Eclipse. Para ello, lo puedo poner aquí también, pues nos tenemos que ir a Android SDK, buscamos en Google, vamos justo a la primera que nos sale, y aquí, y pues le damos aquí Use an Existing IDE, le daríamos un download de SDK Tools for Linux. En el caso de que tengáis Mac o Windows, pues saldrá pues con vuestro respectivo sistema operativo. Lo descargaríamos tanto de 32 y 64 bits, dependiendo cómo tengamos el sistema operativo, y lo descargaríamos. Yo no me lo descargo porque ya lo tengo. Y aquí tendríamos una carpeta dentro de SDK. Os saldrían, si es la primera vez que lo habéis descargado, os saldrán menos directorios, pero en general os tenéis que entrar dentro del directorio Tools y ejecutar un fichero que se llama Android. Lo ejecutamos y lo hago porque simplemente eso ejecutaría el SDK Manager, que mediante Eclipse pues simplemente sería el botón que está arriba, pero aquí se pondría aquí. Simplemente tendríamos que descargarnos las tools, por ejemplo, ya después la API que quiera cada uno, por ejemplo la última como tengo yo, o la del teléfono que tenga, o del dispositivo en Android. Yo que tengo la 4.03, y la más importante, o sea la que vamos a utilizar, es la 2.2, porque es la mínima que requiere el LibGDX, y así podemos abarcar los mayores dispositivos posibles. Una vez que las tenemos instalado, pues simplemente nos vamos a aquí y ponemos la ruta donde lo tengamos descargados. En mi caso es Home, User, Eclipse, SDK. Aquí en los subprojects pues elegiremos los distintos subproyectos donde queremos portar nuestro juego. En nuestro caso va a ser todos estos videotutoriales enfocados a desktop y a Android, por lo tanto iOS y HTML no. Y después distintas extensiones que podemos incorporar a nuestro código del LibGDX, que nos puede facilitar muchas y diversas tareas. En nuestro caso vamos a utilizar Box.dev porque vamos a hacer un juego básico. Y ya tenemos que dejar a Generate. Vamos a partir de que no tenéis instalado Gradle. Si no tenéis instalado Gradle en vuestro ordenador, cuando le deis a Generate, pues os lo va a descargar, tal y como me sale aquí. Pero también, si queréis, en vez de pasar este paso, os podéis descargar Gradle directamente de su página. Gradle, aquí, ya lo está buscando.
nos iríamos a la página principal de Gradle y simplemente sería pues descargar la última versión. La última versión en este caso es la 1.11 y añadirla al path del sistema operativo. Pues muy bien, ahora aquí se estará descargando y vamos a dejarle un poco de tiempo para que termine de descargarlo y te ejecute, o sea, te cree todos los ficheros que necesita nuestro proyecto, nuestro juego. Pues muy bien, vemos que ya se ha generado, se ha descargado Gradle y se ha generado el proyecto. Vamos a verlo y aquí vemos perfectamente que se ha generado la carpeta test y aquí tendremos pues todos los ficheros que tenga el proyecto. Tendremos el subproyecto Android, el desktop, el principal, que es donde vamos a meter todo el código del juego, y después pues diferentes carpetas para que necesita Gradle. Pues bien, pues ahora, ¿cómo lo ejecutamos? ¿Cómo ejecutamos nuestro juego desktop, por ejemplo, en nuestro dispositivo, nuestro ordenador mediante la línea de comandos? Pues para ello pues nos iríamos a aquí, Command Line. Ahora después de todas maneras pondré los links en la descripción del vídeo. Pues bien, lo primero, antes de nada, pues sería establecer Android Home dentro de nuestro path. ¿Qué pasa? Que si es Windows, pues aquí te explica perfectamente. Windows sería poner esto y en Linux y en Mac sería ponerlo así. Yo de todas maneras ya lo tenía previamente hecho y lo tengo justo en mi fichero .bash rc, que lo tengo, que está justo en el directorio de usuario. Simplemente pues le añadí pues todo esto. Si queréis añadirlos y utilizáis Linux, pues os lo dejaré también en la descripción para que os sea más cómodo. Y debería ir perfectamente, vamos, esto no tiene mucha complicación. Y ahora, pues bueno, se puede pues ejecutar el proyecto en sí, por ejemplo, ejecutarlo en nuestro ordenador o ejecutarlo en Android, o simplemente crear un .jar o pues crear una APK para después meterlo posteriormente en nuestro dispositivo. También aquí te viene explicado todos los comandos para hacerlo tanto para iOS como para HTML, pero como nos vamos a dedicar a esto y Android, nada más que lo voy a explicar para estos. Pues muy bien, nos iríamos justo a la carpeta y abriríamos una terminal. Y ahora necesitaríamos poner el comando necesario. Para ello, pues tendríamos que coger aquí, si lo vemos bien, para ejecutarlo en desktop tendríamos que poner este comando, gradle desktop run. Pues muy bien, para ello nos vamos a la terminal, utilizaríamos este fichero de aquí, ejecutándolo, pues sería /gradle, y ahora lo que viene justo en la wiki sería desktop run, y automáticamente pues empezaría a cargar y a configurar el proyecto, como vemos ahí, y cuando terminada pues te lo lanzaría directamente y te lo ejecutaría. Pues muy bien, ya ha terminado. La primera vez suele tardar un poco más, pero después suele ser un poco más rápido, ¿ves? Exactamente igual que como lo hicimos en Eclipse, nos saldría esta ventana. Pues muy bien, si lo que quisiéramos hacerlo es ejecutarlo en Android, pues sería exactamente igual, pero con el comando propio que te viene aquí en la parte de Android. Sería exactamente pues gradle Android install debug Android run, y automáticamente te lo metería en el dispositivo. O sea, el juego lo compilaría, te lo metería en tu dispositivo. O sea, si lo tienes conectado, si tienes conectado al dispositivo Android y en modo depuración, te lo metería ahí. O si no, también si utilizas un emulador virtual, pues en teoría te lo debería de meter perfectamente. Yo es que siempre lo pruebo con el móvil. Automáticamente te lo configurará, te lo compilará y te lo meterá en el dispositivo y lo podrás ver del tirón. Es muy cómodo. Pues como bien, como he dicho antes, una vez que termine pues se mostrará en nuestro teléfono o dispositivo Android.
La primera vez suele tardar más, pero una vez que se ejecuta más de una vez, pues suele ir un poco más rápido. Pues el proceso sería igual si lo queréis hacer en iOS y en HTML. Pero también ofrece que se pueda crear un ejecutable. O sea, no solo ejecutarlo en nuestro dispositivo, sino crearnos, por ejemplo, si estamos en el escritorio, crearnos un .jar o crearnos el APK. Simplemente, nada más que me voy a crear el .jar porque el de Android es exactamente igual. Sería exactamente poner Gradle, como en los anteriores, y esta vez desktop dist. Automáticamente pues te generaría aquí dentro de la carpeta dentro de la carpeta desktop pues se crearía un .jar. Tendría que crear una carpeta build, y dentro de build ahora se tendría que crear otra carpeta que tuviera el jar. Si ejecutáramos el de Android, pues sería exactamente igual. Dentro de la carpeta build, pues hay creo que una carpeta llamada APK, y dentro de esa carpeta APK nos crearía el APK. Y sería así de fácil. Pues muy bien, ya terminado. Entonces nos ha creado justo dentro de la carpeta build, dentro del subproyecto desktop, una carpeta llamada libs, y tendremos nuestro ejecutable.jar. Le daríamos y se ejecutaría exactamente lo mismo que se ejecutó cuando probamos enter comando para ejecutarlo. Bien, pues con el de Android sería igual. Dentro del subproyecto Android pues te crearía pues la carpeta build, y como dije antes. Bien, exactamente igual poniendo los comandos con iOS y web. Muy bien. Si tenéis alguna duda, pues también podéis mirar esta página, la dejaré en la descripción del vídeo, por si no os acordáis de los comandos. Pues muy bien, eso sería todo para ejecutar nuestro juego con LigeDX mediante la línea de comandos. La verdad es que mediante Gradle es bastante sencillo. Pues ahora vamos a la segunda parte. Pues vamos a ver cómo es el código básico del proyecto que lo hemos generado, y voy a explicar cómo se ejecutaría, o sea, qué fichero y qué se ejecutaría primero a la hora de iniciar una aplicación en LigeDX y cuál es su ciclo de vida. Lo voy a hacer mediante Eclipse porque me resulta mucho más cómodo. Muy bien, aquí, aunque el nuevo wizard sea un poco distinto, importar los proyectos en Eclipse es exactamente igual que como lo expliqué en el vídeo pasado. Pues bien, primero y antes que nada, pues como dije, en el core se va a escribir todo el código del juego. Y aquí tenemos nuestra clase de ejemplo, o sea, esta es lo que nos ha creado, la que nos crea un proyecto por defecto. Pero antes, principalmente, voy a crear una nueva clase, new class, que le voy a llamar mi juego. Finished. Pues bueno, primero, ¿cómo empezar un juego en LigeDX? Pues tenemos que tener nuestra clase principal, y por fuerza tendremos que implementar la interfaz Application Listener. Esto sería la clase AE de LigeDX. Importamos y importamos todos los métodos. Muy bien, pues estos son los métodos principales de LigeDX. Pues vamos a ver. Tendremos el método create, que es el método que se llama justo cuando se inicia la aplicación. O sea, la clase, esta va a ser nuestra clase principal, ya que implementa la interfaz de Application Listener, y cuando iniciemos nuestro juego va a llamar a este método create y va a ejecutar pues todo lo que tengamos aquí. Después tendremos nuestro método resize, que como su nombre indica es bastante intuitivo. Cada vez que cambiemos de tamaño nuestra pantalla en el juego, pues se llamaría a este método. Después tenemos un método que es súper importante, que es render, que es obviamente donde se va a renderizar y se van a actualizar todos los valores de nuestro juego. Aquí tendremos que actualizar nuestro juego y pintar para que lo vea el usuario. Pause, pues esto tiene sentido cuando estemos en una aplicación, cuando estemos ejecutándolo en un móvil,
o un dispositivo Android, pues cuando por ejemplo le damos al botón Home y entonces se pausa la aplicación, se llama este método porque pierde el foco y hace pues lo que le pongamos aquí. Y acompañado de ella pues viene Resume, que simplemente es lo contrario, cuando volvemos a darle el foco a la aplicación. Y por último Dispose, que es el método que se llama justo cuando se destruye la aplicación. Bien, quiero que quede esto claro porque creo que teniendo esto claro es más fácil empezar a hacer una aplicación en LigeDX, ya que el ciclo de vida es el siguiente. Lo voy a enseñar aquí. Tendremos que empieza nuestra aplicación y llamaría, como he dicho antes, al método create. Después de hacer todo lo que tenga en create, pues se llamaría a resize para poner la pantalla. Y entraríamos en el bucle. Sería render y otra vez se llama render. O sea, dentro de render no habría que poner un bucle, porque se sabe que una aplicación pues empieza. Después, su segundo paso sería estar en un bucle donde se van a siempre estar actualizando los valores del juego y se va a estar dibujando para el usuario. Y después, pues, cuando finaliza, pues se destruye todo. En este caso, render no habría que poner un bucle porque el LigeDX automáticamente lo llama continuamente. Y si estamos en una aplicación de Android, por ejemplo, pues cuando se pierde el foco se llama pause. Cuando se vuelva a llamar se llama resume. Y entra otra vez en el render. Una vez que finaliza nuestro juego, pues se llama primero a pause y después a dispose. Y por último la aplicación pues ya se cierra. Espero que con este esquemita haya quedado un poco claro, más o menos, cómo ejecutaríamos nuestra primera pues nuestro primer juego, o sea, qué clase tendríamos que iniciar primero. Muy bien. Aquí vamos a analizar un poco el código del ejemplo. Aquí pues tendríamos la clase MyGDXGame. Antes dije que tendríamos que implementar la interfaz de Application Listener. En este caso hay diversas clases que ya implementan la interfaz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues heredar de la clase Application Adapter, que ella implementa Application Listener. Y aquí, como tenemos los dos métodos básicos, que serían create y render. Pues en create, pues como vemos, vamos a usar se usan dos objetos del LigeDX, que es SpriteBack y texture. Textura no es más que simplemente una clase que almacena una textura. En este caso, vamos a coger una textura, como se viene aquí, que es batlogic.jpg. Todos los recursos del LigeDX se cogen dentro del proyecto Android, o sea, están dentro del proyecto de Android en la carpeta asset. En este caso cogeríamos este, que es batlogic.jpg, al cual pues, como veis, pues new texture, batlogic.jpg. No hace falta indicar otra ruta, o sea, automáticamente desde dentro de asset. Si ya en asset creamos otra carpeta, pues entonces ya tendríamos que poner aquí la carpeta. Y luego, la otra clase es SpriteBack, que lo que nos va a permitir pues es dibujar. Si cogemos una textura, pues SpriteBack nos va a permitir dibujarnos esa textura. Como vemos aquí en el render, pues tendremos estas dos líneas que simplemente pues son cuando el juego se va ejecutando, o sea, está en el bucle, pues no pintamos encima siempre, sino tendremos que borrar lo que ya hay para luego volver a pintar encima. De manera que utilizamos la clase batch, empezamos begin, ponemos todo lo que tengamos que dibujar. En este caso es solo una imagen, pero si tuviéramos más cosas tendríamos que dibujarlo ahí dentro también. Y después, cuando terminemos de poner todo lo que tengamos que dibujar, pues pondríamos end, o sea, batch.end, y ya terminaría. Esto es una aplicación muy simple. Cuando nosotros hagamos nuestro juego, pues heredaremos de la clase game, no de Application Adapter. Pues espero que haya quedado claro un poco esto. Ahora, como entonces en nuestros subproyectos también tenemos un fichero principal, que lo que nos va a hacer es llamar a este exactamente. Por ejemplo, vámonos a desktop. Aquí, pues, como veis, pues primero tendrá una configuración inicial que tiene desktop, o sea, tiene su public static void main, esto, y como veis aquí, pues para inicializarse, pues llama a nuestra clase MyGDXGame, que no es más ni menos que esta de aquí.
Y en Android pues sería exactamente lo mismo. Nos iríamos aquí a su código y como veis justo establece las configuraciones básicas de Android y por último inicializa pues la clase MyGDXGame, de manera que cuando ejecutemos el desktop aquí pues automáticamente se llama se llama create y se inicializarían los valores y después entraría en el render, y lo que aquí se estaría todo el rato es dibujando esta textura y borrando y volviéndola a dibujar. Aquí si veis sale esto en rojo porque la textura la hemos puesto justo en la posición 00, o sea en esta posición como se ve aquí en el eje X y en el eje Y 00, y como la pantalla, o sea nuestra ventana es más grande, pues se rellena de color rojo. Y bueno, eso sería todo. Ya en el siguiente vídeo pues empezaré a hacer el juego. Va a ser un POM, un básico POM, para que creo que es bueno que sea básico para que se entienda para aquel que no ha manejado nunca una librería de videojuegos. Y pondré el reto pues dentro en el blog oficial de la ADUCA. Y espero de verdad que todo haya quedado claro. Y bueno, nos veríamos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente.